Muy buenas tardes, son tardes. Permítanme ustedes que comience por renovar mi agradecimiento a Dorita Ampuero, presidenta de este Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que es, yo diría que la institución privada de difusión de ideas políticas y de reflexión sobre la realidad nacional, de más generosa y fecunda labor en estos tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo y vamos a vivir los ecuatorianos. Que le agradezca por la gentileza de haberme invitado y sobre todo de haberme invitado conjuntamente con personas a las que admiro y con las que he tenido participación en varios eventos similares, como el señor Walter Justiniano, que ha tenido que abandonarnos, como Ángel Soto, este joven maestro, infatigable luchador por las ideas y las convicciones en base a las cuales se ha producido en América Latina la más importante transformación política del siglo XX. Me refiero a la de su patria, de esa hermosa patria chilena. Transformación que tuve el privilegio de presenciar desde sus orígenes y casi durante todo su proceso de desarrollo. Igualmente, el estar, y luego estaremos en el panel con el señor economista Walter Andrade, es para mí sumamente grato y espero que sea de muy positivo interés para ustedes. Me invitaron para hablar sobre la libertad y la democracia en el Ecuador. Pero Ángel Soto dijo algo de lo que quiero valerme para que mi exposición sea menos pesada, para que les resulte, espero que sí sea más interesante. Él dijo una verdad importantísima, entre muchas, pero esta la quiero destacar, que es posible transformar un país en 10 o 15 años. Lo que quiere decir que una misma generación puede vivir las penurias de la pobreza, del subdesarrollo, de la violencia, y esa misma generación experimentar las ventajas de la transformación, del progreso, de la pacificación. ¿Será esto posible? Sin duda que en Chile lo fue, porque en Chile la catástrofe comenzó, desde luego había comenzado un poco antes, pero se llegó a su clímax en el año 1970, y hasta el 80 Chile era otro país absolutamente diferente, y hoy lo es más aún todavía. Con este antecedente les pregunto, ¿será posible que el Ecuador cambie en 10 o 15 años? Empiezo a oír que no. Y yo no estaría muy lejos de pensar así. ¿Habrá sido posible que el Ecuador cambie? ¿Habrá cambiado el Ecuador alguna vez en 10 o 15 años así de la noche al día? De la pobreza a una mejor situación. ¿Habrá sucedido esto alguna vez? Yo me temo que ustedes jóvenes que están, diría yo, que conforman aproximadamente el 70% de la población políticamente activa, es decir, de los que están, que empiezan a entender lo que es esto de la política, que empiezan a participar en una o en otra forma en la política y que dentro de muy poco van a actuar ya como votantes, como candidatos y probablemente como gestores de la vida local, provincial, nacional. Me atrevo a pensar que ustedes están absolutamente seguros de que nunca el Ecuador cambió en 10 o 15 años. Pues sí, el Ecuador cambió varias veces, muy rápidamente. La vez que cambió muy rápidamente
fue precisamente cuando el ilustre manabita, cuya figura ilustre, cuya nobilísima figura ha sido tan perversamente o está siendo tan perversamente utilizada por el actual gobierno. Digo, cuando ese ilustre manabita abrió el horizonte de luz, de la luz de libertad en el país, e inició una transformación que ciertamente no tan en corto lapso, pero sí relativamente breve, transformó al Ecuador de una manera muy importante. Pero hubo otra transformación, de la que nadie se acuerda, a la que nadie hace referencia, de la que ustedes, jóvenes, no tienen la menor idea. Perdónenme que me atreva a afirmar esta cosa. ¿Cuál fue esta transformación? Pues en el año 1953 se presentó un informe de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, de la que ustedes han oído hablar. La CEPAL fue, no diría yo contratada, no cabe, se consiguió, el gobierno del señor Galo Plaza consiguió que la CEPAL conformara un grupo especial para estudiar la realidad del Ecuador. Estudiaron esa realidad del Ecuador en 1950 y presentaron un informe que se llama Desarrollo Económico del Ecuador. Lo presentaron en el año 1953. En este examen, digamos en este informe, me voy simplemente a permitir señalar algunos de los datos fundamentales. Se registran los siguientes datos. La población alcanzaba 3.202.757 habitantes. Se había realizado por primera vez en la historia del Ecuador un censo de población el año 1950 y se encontró que la población del Ecuador era esta, 3.200.000 y más habitantes. El 60% de esa población era analfabeta. El 60%. El 47.4% de los niños no tenían acceso a la escuela primaria. No tenían, el 47% de los niños no tenía acceso a la educación primaria, lo que significaba que el porcentaje de analfabetos iba a seguir creciendo pues exponencialmente. Las exportaciones del Ecuador llegaban a la cifra de 19 millones de dólares. Sí saben ustedes cuánto exportamos ahora, ¿verdad? ¿Quién me dice? Una cifra aproximada. 7.000, entre 7.000 y 8.000 millones de dólares. En el año 1950 se exportaban 19 millones de dólares. Venezuela exportaba en esa misma época 264 y Cuba 121. Ahora no exporta nada. Las importaciones del Ecuador alcanzaban a 18 millones de dólares, o sea que nos quedaba una pequeña cosita para los gastos de casa. El gasto público total realizado por el gobierno central y por todas las instituciones del sector público, municipios, consejos provinciales, etcétera, alcanzaba la cifra de 1.142 millones de sucres, que al tipo de cambio significaban 75 millones de dólares. Eso es lo que el gasto total del gobierno. De ese gasto total se destinaban 127 millones de sucres, o sea, más o menos 8 millones de dólares a inversión. Todo lo demás iba en sueldos y en gastos administrativos. En vialidad, de estos 127 millones de sucres, se destinaba, perdón, de estos 8 millones de dólares de inversión, se destinaban a vialidad 455.000 dólares. Sí, más o menos lo que gasta al año el municipio de Manta.
Esa era la vialidad nacional. Este era el Ecuador de 1950. Como en ese tiempo yo ya existía y desde hace un rato, pues les puedo contar ya condiciones personales. A mí me obsequiaron un balón de fútbol, de esos que hacían en Ambato, la marca Soria. Alguien se acordó también de la marca Soria, de cuero cocido. De esos que cuando se mojaban y uno daba un cabezazo, pues le daba inmediatamente un derrame cerebral. Bueno, a mí me obsequiaron un balón cuando terminé la educación, la escuela primaria. Y según dicen, había obtenido muy buenas calificaciones. Les pedían de regalo una pelota de fútbol. Unos zapatos para jugar fútbol, propiamente dichos, de esos que hacía el Pichurca Cruz en Quito. Así mismo, una suela terrible. Encontraba como unas cajas fuertes. Eso me regalaron a los 15 años. La población ecuatoriana caminaba predominantemente descalza. No había un solo kilómetro pavimentado de carreteras. No. Anualmente el río Chan se llevaba un pedazo del ferrocarril y el Ecuador quedaba incomunicado. Guayaquil por acá, Quito por acá, la costa por aquí, la sierra por acá. No había manera de comunicarse ni de transportarse. Allá no había papas, en Quito no había gasolina. Todos los años pasaba esto. Ese era el Ecuador. Era un Ecuador de una pobreza tremenda. El petróleo se producía en la península de Santa Elena, pero a duras penas alcanzaba para el consumo interno, ni pensar en la exportación de petróleo. Y bueno, pues si es que exportábamos 19 millones de dólares, ¿qué exportábamos? Sombreros de paja toquilla. Ese era uno de los rubros más importantes de las exportaciones ecuatorianas. Y un poquito de banano, un poquito de por aquí, un poquito de por allá. Bueno, así es el Ecuador de los 50. 10 años después, en mayo de 1960, en la nota introductoria del capítulo de antecedentes del Plan Inmediato de Desarrollo presentado por la Junta Nacional de Planificación, se dice lo siguiente. Les encarezco su mejor atención. Hay poca duda que el Ecuador es menos pobre, mucho menos pobre de lo que fue hace 10 años. La inercia se rompió cuando la demanda externa abrió posibilidades de expansión a algunos sectores de la economía. El aumento de la producción de exportación, con la riqueza que de ella emana, influyó a su vez en la demanda interna, creando nuevos impulsos para otras actividades económicas. El Estado, cuyos ingresos crecieron por obra de la misma dinámica, exigido por las demandas de los sectores en expansión que le pedían caminos, escuelas, crédito, asesoramiento técnico, etc., engrosó la inversión pública y se lanzó a planes de obras que, por sí mismos, se tornaron en un nuevo poder generador de riqueza. El conjunto de los impulsos estaba tan cargado de fuerza que el viejo mecanismo se puso en marcha, el viejo mecanismo de la economía nacional, y la economía avanzó, tanto como quizá no lo había hecho en medio siglo. ¿Qué había pasado entre 1950 y 1960? ¿Habíamos descubierto petróleo en el Oriente? No. ¿Habíamos recibido una donación generosa de los Estados Unidos para que impulsáramos nuestro desarrollo? Ni pensar. ¿Qué había sucedido? Una cosa muy sencilla. Desde 1948, exactamente, hasta 1960, se sucedieron varios gobiernos. Y les digo los nombres de quienes los presidieron. Galo Plaza Lazo, 48 a 52. José María Velasco Ibarra,
52 al 56. Camilo Ponce Enríquez, 56 al 60. Y ahí nos quedamos, porque son 10 años. Entre ellos, no eran mucho menos socialistas, no eran revolucionarios, no habían producido en el país un derramamiento de sangre ni una lucha sin cuartel, no habían hecho nada milagroso, no, simplemente habían gobernado, cada cual a su manera, pero siguiendo la misma línea. ¿Qué línea? Respeto a la propiedad privada, estímulo a la producción y inversión la más vigorosa posible en obras básicas, vialidad, construcciones escolares, etc. No es que los cuatro pertenecían al mismo partido político, todo lo contrario. El doctor Velasco Ibarra ni siquiera saludó con el presidente Galo Plaza cuando recibió la banda presidencial. Se detestaban uno a otro. Y lo propio el doctor Velasco con el doctor Ponce Enríquez, que había sido su ministro y luego se peleó con él, igualmente eran personalmente enemigos. Y lo propio, pues, digamos, los cuatro en sí. Pero ¿qué pasaba? Que dejaban de lado sus diferencias personales, sus diferencias, si cabe llamarlas ideológicas, que no lo eran, para seguir adelante la misma tarea. El señor Galo Plaza, influido, digamos, por su propia iniciativa, pero además apoyado en todo sentido por un ilustre ecuatoriano, el señor Clemente Yerobi Indaburu, que fue su ministro de Economía, inició el desarrollo bananero. Se producía bananos espontáneamente en Ecuador, a la criolla, pero ellos consiguieron que la United Fruit invirtiera en el Ecuador, hiciera una inversión muy importante, trajera semillas nuevas y empezó a desarrollarse el banano. Llegó el doctor Velasco Ibarra y él se propuso como meta un plan de vialidad que por primera vez comunicó o permitió la comunicación entre la costa y la sierra. La carretera Quevedo-Manta, que fue la primera vía que permitió la comunicación de Manta con el Ecuador, porque antes de eso había que ir por el Pacífico para ir a Guayaquil, o por unos caminos espantosos. La Panamericana hacia el sur, a Loja, esto no se llegaba ni en mula. Pues esa vialidad se hizo con un plan para financiar el cual se impuso se creó un impuesto de 1 sucre por galón de gasolina. 1 sucre por galón de gasolina. Con eso se puso en marcha el plan vial. Llegó el doctor Ponce y él le dio más impulso todavía a ese plan vial. Y todo eso resultó con una transformación del Ecuador poco menos que milagrosa, que la registró un documento histórico que es el informe de la Junta Nacional de Planificación, en los términos que les acabo de leer. De modo pues que en paz, en democracia, es posible hacer cosas positivas. Es posible lograr este milagro que decía Ángel, de que una misma generación salga de la pobreza y llegue a una mejor situación, no a la opulencia ni a la riqueza, porque eso es muy difícil de alcanzar, pero sí a una mejor situación, a que la gente viva mejor, a que la gente tenga nuevos horizontes, más abiertos los horizontes, a que en definitiva la vida sea como debe ser. Pues bien, ¿cómo además o por qué además fue posible que funcionaran estos 4 gobiernos de sectores políticos distintos, que funcionaran adecuadamente? Pues porque el año 1946, a inspiración del doctor José María Velasco Ibarra, se había aprobado una constitución, la constitución identificada por ese mismo año de 1946, que es, en mi modesta opinión, la mejor que se ha redactado en el Ecuador
en todos los tiempos, sobre todo diría yo en el siglo XX. Constitución que ha sido condenada, vilipendiada, calumniada, si cabe emplear el término que es inadecuado hablándose de ese tema, por todos los constitucionalistas que padecen de izquierdismo en diferentes grados. Todos ellos, para todos ellos naturalmente, la Constitución de 1946 es un anatema, porque ellos redactaron luego de la famosa Revolución de 1944, en la Asamblea Constituyente del 45, una constitución más o menos parecida a la que se está pergeñando en Montecristi, con la cual pensaban que se podía convertir al Ecuador en la primera república socialista de América. Esa fue la iniciativa, eso se imaginaron, y elaboraron un estatuto que hacía absolutamente ingobernable al país, porque los obreros tenían que estar en todos los organismos públicos, porque el Congreso era de una sola cámara y podía hacer barbaridades, en fin. Ese disparate lo derogó, más que no lo derogó, lo abrogó el presidente Velasco Ibarra en un golpe de Estado que se produjo el 30 de marzo de 1946, y él mismo inspiró la redacción de la Constitución de 1946. ¿Qué contenía esta Constitución? Lo que les acabo de decir. Respeto irrestricto al derecho de propiedad. Hoy está tan de moda decir que la propiedad solo se puede admitir si es que es así, asado, frito y cocinado. Yo les pregunto, ¿ustedes admitirían que les digan que para ponerse un vestido, un traje nuevo, tiene que ser de acuerdo con lo que dispone el partido político, lo que dispone la asociación X, que tiene que ser de un modo o de otro, y que si es que acaso la vecina de al lado o la compañera de clase le falta una manga, ustedes tienen que sacarle la manga al vestido y ponerle la manga a la señorita para que se sienta mejor? No, de ninguna manera. El instinto de propiedad es un instinto básico del ser humano, y el derecho de propiedad es la base de la existencia de los derechos, de todos los derechos humanos, y por supuesto de la libertad. Si no existe derecho de propiedad, no hay libertad. En Cuba, al cabo de 50 años de ese espantoso experimento, recién se les permite comprar celulares, pero no para usarlos fuera de Cuba, no hay conexión. También pueden tener acceso a comprar computadores, pero no pueden tener acceso al Internet. Y el sueldo promedio de los cubanos es $17 mensuales. Y las mujeres cubanas, sobre todo, se ganan la vida complementándola con el ejercicio de la profesión más antigua del mundo. De manera que esa realidad negativa, comprobadamente negativa, no la podemos admitir. Contra los esfuerzos que se piensan hacer y se están haciendo para conducirnos hacia allá, tenemos que luchar. Y tenemos que luchar con las armas de la razón, del sentido común, pidiéndole a la gente que reflexione, que razone, que encuentre la lógica de las cosas, que averigüe por qué es que un paisito que es la tercera o cuarta parte del Ecuador, que se llama Irlanda, que era el más pobre de Europa, es hoy el que tiene el ingreso más alto en Europa. ¿Por qué una islita totalmente primitiva que era Nueva Zelanda hoy es una potencia económica en el mundo? ¿Por qué un pequeño trozo de tierra montañosa que es Taiwán es una potencia mundial? ¿Por qué en definitiva esos países han prosperado y prosperan? ¿Cuál es la lógica? La lógica es la aplicación de las reglas del sentido común, el respeto a la libertad, fundamental, y naturalmente lo que decía Walter Justiniano, el sentido de responsabilidad.
ese sentido de responsabilidad. Ángel, ¿qué dijo eso? Le estoy privando el derecho de autoría. El sentido de responsabilidad que tiene que ser paralelo y consustancial con el de la libertad. Esta es la razón de ser por la cual he sentido como un privilegio el poder venir a este foro, poder resumirles mis ideas en torno a este tema, felicitar a los organizadores, especialmente a su presidenta Dorita Cuero, y a ustedes, jóvenes, niñas y jóvenes, varones, por estar aquí y haber tenido la paciencia de escuchar. Muchas gracias.